Hola. Bueno, hoy veremos el último teórico de los temas de genética. Nos centraremos en terminaremos de ver lo que son las bases moleculares de la herencia, específicamente el código genético y las síntesis proteicas y cómo se producen variaciones a través de las mutaciones. Como hemos visto anteriormente, en las bases moleculares de la herencia, vimos qué moléculas son las portadoras de la información hereditaria, cómo se preserva y se transmite esta información hereditaria, ¿sí? Y empezamos a ver cómo se expresa esta información, ¿sí? A través del dogma central de la biología molecular y hoy es con lo que vamos a continuar y finalizaremos en la clase de hoy en cómo se genera entonces la variación. Entonces, volviendo al esquema del flujo de la información dentro de la célula eucariota, nosotros ya hemos visto cómo se transfiere la información genética desde el ADN, ¿sí? hasta el ARN mediante el proceso de transcripción, cómo este ARN es procesado, ¿sí? antes de salir del núcleo, y este ARN mensajero, una vez que está maduro, ¿sí? sale a través del poro nuclear hacia el citoplasma para ser traducido, ¿sí? a proteínas, es decir, que la información genética, ¿sí? que transporta tiene que ser leído por los ribosomas, ¿sí? y el ARN de transferencia para ser traducido a una secuencia de aminoácidos. Y esto, en esta etapa, es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, el proceso de traducción o de síntesis proteica ocurre de manera semejante en todas las células y el ADN porta la información para la secuencia de proteínas en su secuencia de nucleótidos. Como vimos, el ARN mensajero es el que transporta la información desde el núcleo hacia el citoplasma, donde ocurre la síntesis de proteínas. Y va a haber tres tipos de ARNs que van a desempeñar un papel fundamental de manera cooperativa. ¿Sí? Por un lado vamos a tener el ARN mensajero, que es el que transporta la información, luego los ARN ribosómicos que se asocian a proteínas para formar el ribosoma, ¿sí? Y por último tendremos los ARN de transferencia, que son los encargados de leer la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y van a portar los aminoácidos correspondientes a dicha secuencia. Y ahora veremos, ¿sí? cómo se da esa traducción, ¿sí? de pasar de una secuencia de nucleótidos a una secuencia de aminoácidos y cómo se produce ese proceso. Entonces, en la síntesis proteica, nosotros lo que vamos a requerir es un ARN mensajero en el citoplasma, correctamente procesado, los ARN de transferencia cargados con cada uno de los aminoácidos y los ribosomas. Los ribosomas es la plataforma donde se realiza la síntesis proteica y va a estar formado los ribosomas por la subunidad mayor y subunidad menor y cada una de estas unidades está formada por ARN ribosómicos y un conjunto de proteínas. Entonces, lo primero que tenemos que definir es cómo se transfiere esa información de secuencia de nucleótidos a una secuencia de aminoácidos en la proteína. Entonces, donde el orden de los aminoácidos en la cadena proteica está determinado por la secuencia de nucleótidos que existe en el ADN y que es transferido al ARN mensajero. Y el orden de los aminoácidos en la proteína va a determinar la función de esta nueva proteína. Por lo tanto, es necesario un código bilingüe para pasar la información de secuencias de bases nitrogenadas, ¿sí? que están en el ADN, ¿sí? a una secuencia de aminoácidos en la proteína y este código se denomina entonces código genético. Entonces, el primer planteo que surge es, bueno, ¿cómo es el pasaje de la información? Es decir, ¿cómo a partir de una secuencia de 4 bases en el ARN mensajero se pueden especificar los 20 aminoácidos? ¿Cómo se leen esas secuencias en el ARN mensajero? Entonces, si uno se plantea la primera opción, es decir, bueno, una base codifica para un aminoácido, entonces tendremos que en el ARN mensajero tenemos únicamente 4 bases nitrogenadas, por lo tanto no alcanza para codificar los 20 aminoácidos distintos que existen en la proteína.
La siguiente opción es decir, bueno, en realidad una secuencia de 2 bases podrían codificar un aminoácido, ¿sí? Y si entonces hacemos las combinaciones de las 4 bases en grupos de 2, ¿sí? Tenemos 16 combinaciones distintas, ¿sí? Y sin embargo estas 16 combinaciones no son suficientes para codificar los 20 aminoácidos distintos que conocemos en las proteínas. Entonces lo siguiente que nos podemos plantear es decir, bueno, entonces en realidad es una secuencia de 3 bases, ¿sí? Que codifica cada uno de los aminoácidos. Y las combinaciones de estas 4 bases en grupos de 3 nos da entonces que podrían codificar 64 aminoácidos distintos, lo que es más que suficiente para codificar esos 20 aminoácidos. De manera entonces que la manera en que el código, la manera en que se codifican los distintos aminoácidos es que una secuencia de 3 bases nitrogenadas van a codificar entonces un aminoácido. Entonces, luego de varios experimentos, ¿sí? Se pudo determinar entonces justamente cada uno de ese conjunto de grupo de 3 bases que hoy se denominan codones o tripletes, ¿sí? Ver cada uno entonces de estos tripletes qué aminoácidos, ¿sí? podía codificar. Y así se establece, ¿sí? El código genético, que obviamente implicó la ganancia de un premio Nobel en 1968 y como ustedes pueden ver acá en este cuadro, entonces podemos ver todas las combinaciones, las 64 combinaciones distintas que pueden dar los tripletes de bases nitrogenadas, ¿sí? Cómo codifican cada uno de estos aminoácidos. De los 64 combinaciones distintas o 64 codones o tripletes distintos que nosotros podemos encontrar, solo 61 codifican para aminoácidos, ya que vemos estos 3 codones, ¿sí? No codifican, no llevan información para ningún aminoácido, sino que se denominan codones stop o codones de terminación, que son el UAA, UAG y UGA, ¿sí? Que estos 3 codones son los que van a determinar la finalización de la síntesis proteica. Y de los 61 codones que codifican para aminoácidos, el codón AUG, que codifica para metionina, es el codón de inicio de la síntesis proteica. Es decir, que a partir de este codón es donde se va a empezar a leer el ARN mensajero y ahí se va a empezar entonces a leer la secuencia de codones a partir de este AUG, ¿sí? Codificando los distintos aminoácidos de esa proteína hasta llegar a uno de estos 3 codones stop que van a determinar la finalización de la síntesis. ¿Qué significa esto? Que si el AUG es el codón de inicio, todas las proteínas, ¿sí? Van a iniciar con el aminoácido, ¿sí? Metionina. Entonces, el código genético tiene ciertas características que iremos viendo a continuación, y es que el código genético es universal. ¿Qué significa que sea universal? Es que todos los organismos utilizan este mismo código genético para codificar los distintos aminoácidos. Una de las diferencias es que en procariotas el AUG es el codón de inicio, pero en vez de codificar metionina, codifica una metionina modificada que es la formilmetionina, cuando se usa al inicio, sí, de la traducción. Sin embargo, cuando se lee este AUG, ya durante la elongación de la cadena polipeptídica, entonces sí se agrega metionina, ¿sí? Entonces decimos que el código genético es universal, que es en tripletes, ¿sí? Es decir, que se lee en secuencia de 3 bases denominados codones, es no solapado, no ambiguo y degenerado, y veremos a continuación cada una de estas características. Cuando hablamos que el código genético es universal, es porque la gran mayoría, y podríamos decir que la mayoría o casi todos los organismos existentes utilizan el mismo código genético, excepto pequeñas excepciones, ¿sí? Que se resumen aquí, donde vemos que algún ADN bacteriano, ¿sí? En algunos casos
el codón universal que es UGA, que sería stop, cambia, es alterado y codifica para algún aminoácido. Tenemos casos en el ADN mitocondrial humano, ¿sí? Donde también cambia la codificación, ¿sí? En algún otro organismo, pero son casos, excepciones bien puntuales, por lo que podemos decir que el código genético es universal. A su vez, el código genético, como dijimos, se lee en tripletes o en codones y es no solapado. ¿Qué significa esto? Si yo tengo esta secuencia nucleotídica en el ARN mensajero, ¿sí? Los codones o tripletes no son solapantes, es decir, que se van a leer de esta manera, es decir, adenina, uracilo, adenina es el primer codón, citosina, guanina y adenina es el siguiente, y así sucesivamente, ¿sí? Esta sería la situación de si el código genético fuera solapante, ¿sí? Es decir, que se solaparían los códigos genéticos, los codones, pero en este caso el código genético es esta situación en que es en tripletes y no solapante. Ahora bien, como nosotros lo podemos leer en tripletes, existe y es no solapado, puede leerse en diferentes marcos de lectura. ¿Cuáles son los marcos de lectura? Es la forma en que yo empiezo a leer, ¿sí? Esos codones. Tomemos como ejemplo esta secuencia de nucleótidos, de esta secuencia de bases, ¿sí? Si nosotros la empezamos a leer a partir de la primera adenina y tomamos el primer codón, el segundo, el tercero y así sucesivamente, vemos que siempre se codifica el mismo aminoácido. Ahora bien, si nosotros de esta misma secuencia de bases empezamos a leer a partir de la segunda adenina, ¿sí? Y tomamos que este es el primer codón, este es el segundo, este es el tercero y así sucesivamente, vemos que cambia totalmente la secuencia de aminoácidos que obtenemos. Y lo mismo sucede si empezamos a leer a partir de la citosina, ¿sí? Entonces este sería el primer codón, este el segundo, el tercero y así sucesivamente, y nuevamente me cambia la secuencia, ¿sí? De aminoácidos. O sea que podemos tener distintos marcos, tres marcos de lecturas diferentes, ¿sí? Sin embargo, solo uno de estos marcos de lectura es el correcto para dar lugar a una proteína dada. Y como veremos luego a continuación, el marco de lectura va a estar dado, ¿sí? Por el codón AUG. Bien, se dice que el código genético es no ambiguo. ¿Qué significa que no sea ambiguo? Es que cada uno de estos codones va a especificar un solo aminoácido, ¿sí? Es decir, que uracilo, uracilo, uracilo únicamente codifica para la fenilalanina y no para otro aminoácido, ¿sí? Sin embargo, el código genético, si bien es no ambiguo, es redundante. ¿Y qué significa que sea redundante? Es que distintos codones codifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, veamos el caso claro de la leucina. Si ustedes ven acá en el código genético, vemos que hay, ¿sí? 6 codones distintos que codifican para el mismo aminoácido que es la leucina. También tenemos el caso, por ejemplo, de la serina, que acá tenemos 4 codones que codifican para serina y acá tenemos otros 2 codones más que codifican para la serina. Es decir, que hay algunos aminoácidos que van a estar codificados por más de un codón, ¿sí? Y a eso se le denomina, ¿sí? Que el código genético es redundante. Sin embargo, un codón codifica únicamente para un único aminoácido y por eso decimos que es no ambiguo. El hecho de que haya varios codones, ¿sí? Que codifiquen el mismo aminoácido, como ustedes pueden ver acá, y seguimos con el caso de la leucina, se dice que estos codones son sinónimos, es decir, que tienen la misma información para el mismo aminoácido. Incluso veremos en el caso, por ejemplo, de la leucina, en que estos 4 codones únicamente difieren entre sí por la tercera posición del codón y, como veremos, ¿sí? No son necesarios, ¿sí? 61 ARN de transferencia para reconocer estos 61, ¿sí? Codones distintos, sino que se utilizan muchos menos ARN de transferencia
porque hay algunos ARNs de transferencia que son capaces, ¿sí?, de reconocer más de un codón, fundamentalmente cuando solo varían en la tercera posición, ¿sí?, del codón, que esto lo veremos a continuación. Y por eso se dice que el código genético es degenerado, porque los codones sinónimos pueden ser leídos por el mismo ARN de transferencia. Entonces, ¿cómo se da reconocimiento del codón por el ARN de transferencia? Entonces, cada ARN de transferencia trae unido en su extremo 3' el aminoácido correspondiente, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y que este aminoácido va a ser cargado en el ARN de transferencia dependiendo de la secuencia, ¿sí?, de esta región que se denomina anticodón. Esta región en el ARN de transferencia, ¿sí?, es complementaria al codón, ¿sí?, que va a leer. De manera entonces es que el aminoácido que va a llevar en su extremo 3' va a depender entonces del codón que sea complementario a su anticodón. ¿Cómo se carga este aminoácido en el ARN de transferencia? A partir de una enzima que es la aminoacil sintetasa, ¿sí?, que carga el aminoácido en el extremo 3' del ARN de transferencia, y entonces va a ser el ARN de transferencia el que va a reconocer cada uno de los codones del ARN mensajero, ¿sí?, por complementariedad de bases, de manera que entonces se van a generar los puentes de hidrógeno y esta complementariedad de bases se va a dar en sentido opuesto. Es decir, que si este codón, esta es la posición en el extremo 5' y este es de 3', en el ARN de transferencia, como ustedes pueden ver, corre en sentido opuesto o antiparalelo, en el cual tenemos que esta es la posición 1, ¿sí?, hacia el 5' y esta es la posición 3 del anticodón hacia el extremo 3'. Ahora viene este reconocimiento de codón anticodón, ¿sí? Tiene algunas características especiales. Supónganse esta secuencia de aminoácidos en una proteína, ¿sí? Veremos que el ARN mensajero, ¿sí?, tendría estos codones que la codifican, como ustedes pueden ver, ¿sí? Pero tenemos, ¿sí?, que otras secuencias de ARN mensajero también pueden codificar exactamente la misma secuencia de aminoácidos, como ustedes pueden ver acá. La metionina únicamente es codificada por el codón AUG, pero acá tenemos distintos aminoácidos que pueden ser codificados por más de un codón, como la arginina y la serina, que tienen 6 codones distintos que los pueden codificar. Y como ustedes pueden ver, en la mayoría de los casos de codones sinónimos, lo que está cambiando es la tercera base, ¿sí?, del codón. Lo mismo como sucede acá, sucede acá, sucede acá, ¿sí?, sucede acá, sucede en estos 3 codones, ¿sí?, de la arginina y en estos 3 codones, ¿sí?, de la serina, ¿sí? Entonces el ARN de transferencia, ¿sí?, es capaz, ¿sí?, de que no es necesario, como dijimos, de utilizar 61 ARN de transferencia para reconocer todos los codones, sino que el ARN de transferencia es capaz de reconocer más de un codón sinónimo, debido a que la tercera posición del codón, el apareamiento que ocurre en esta zona, que es el apareamiento entre la tercera base del codón y la primera del anticodón, permite apareamientos no tradicionales en lo que se denomina la posición de balanceo. Y ahora vamos a ver cómo es que se produce, ¿sí?, que esto es lo que permite que un ARN de transferencia pueda reconocer entonces más de un codón. Acá tenemos una secuencia y tenemos el reconocimiento de este codón, ¿sí?, uracilo, citosino, citosina, que es reconocida por el anticodón guanina, guanina, adenina por complementariedad de bases, como ustedes pueden ver acá. Pero tenemos la situación que este mismo ARN de transferencia, que lleva su anticodón guanina, guanina, adenina, ¿sí?, puede reconocer el codón uracilo, citosina,
uracilo, ¿sí? Esta posición, que es la primera base, ¿sí?, del anticodón, ¿sí?, y la tercera base del codón, ¿sí?, se denomina posición de balanceo, de tambaleo, porque se pueden generar apareamientos de bases no estándares, ¿sí?, en esta región, y eso permite que un mismo ARN de transferencia pueda reconocer más de un codón, ¿sí?, siempre y cuando sean codones, sí, que, como ustedes vieron, siempre son codones sinónimos que codifican para el mismo, sí, aminoácido. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si tenemos acá el esquema, la tercera base, sí, del codón en el ARN mensajero, la primera base del anticodón en el ARN de transferencia, y como podemos ver acá, dependiendo de cuál es la base que está en la primera posición del anticodón, son las bases posibles que pueda reconocer en el codón. Por ejemplo, si la primera base es guanina o uracilo, son capaces de reconocer dos bases, ¿sí?, en el anticodón, ¿sí?, mediante apareamientos que no son estándar. Es decir, guanina puede unirse a citosina por apareamiento estándar, pero la guanina puede unirse cuando está en esta zona en esta posición, con uracilo en un apareamiento que no es estándar. Inclusive, en el ARN de transferencia podemos encontrar una base modificada que se denomina inosina, que cuando la inosina se ubica en la primera posición del anticodón, es capaz de reconocer tres bases distintas, ¿sí?, en el codón. Y esto le permite a un ARN de transferencia, ¿sí?, con un anticodón determinado, reconocer más de un codón sinónimo que codifique para el mismo aminoácido.